buenos días, bienvenidos a la primera emisión de 24 horas en este martes. Empezamos mostrándoles una imagen captada por nuestro dron, corresponde al norte de Guayaquil, Avenida de las Américas para ser más precisos. Hay un tráfico pesado, congestionado uno de los carriles y esto se debe a un contenedor volcado que ha obstaculizado el tránsito en ambos sentidos de la vía. Tome las precauciones necesarias si es que tiene usted que transitar por esta vía. Tráfico complicado. Vemos también un cielo nublado. Esperemos que comience a despejarse también conforme pasen los minutos y una temperatura de 22 grados Celsius. Milton. Liz, amigos, buenos días, bienvenidos. Amanece Quito así, de esta manera. Esta es una imagen de nuestro dron en vivo desde el sector de la Avenida Occidental sobre la Granda Centeno. Esto es en el norte. Hay un cielo nublado, como pueden ver a esta hora. 10 grados Celsius y hoy es martes, no circulan los vehículos que tienen placas terminadas en 3 y 4 hasta las 9:30 de la mañana. Milton, bienvenido, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, Liz, amigos, gracias, qué gusto saludarlos y estamos listos para informarles y las entrevistas también. Sí, en breve estaremos conversando con Saría Moya, ministra de Economía y Finanzas. Vamos a analizar con ella pues algunos temas, la situación económica del país, la proyección de crecimiento económico y también el impacto de las medidas anunciadas el día de ayer por el gobierno. Y va a estar con nosotros el secretario de la CENESID, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, César Vázquez, para hablar del proceso de ingreso a las universidades del país. Vamos con el desarrollo de las noticias. Carolina Jaramillo inició su función como portavoz del gobierno con 5 anuncios relacionados a minería, auditoría a empresas públicas y eliminación del subsidio al diésel para el sector atunero. Su función será posicionar los mensajes del gobierno y visibilizar el trabajo de las carteras de Estado. Fue la secretaria de Comunicación Irene Vélez la encargada de presentar este lunes a la portavoz oficial del gobierno de Daniel Noboa. Con ello, aseguró, se busca posicionar mensajes claros y visibilizar el trabajo de todas las carteras de Estado. La vocera oficial, ya muchos la conocen, Carolina Jaramillo. Carolina va a llevar la vocería de la presidencia. Esto no quita la responsabilidad de los ministros de continuar con el mensaje. Carolina Jaramillo tiene ya trayectoria en el servicio público. Trabajó también en el manejo comunicacional de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Estoy aquí por mi formación académica, por mi experiencia laboral y además por una voluntad enorme de servir a mi país. No tengo nada que contestarle a los críticos. Hay que disfrutar cada momento de la vida y yo estoy disfrutando mucho el estar aquí. Durante la primera rueda de prensa leyó 5 anuncios, 3 de ellos relacionados con el sector minero. Se implementará por primera vez en el Ecuador la tasa de fiscalización minera. Además detalló las fases en las que se realizará la apertura del catastro minero y explicó que se transparentará la tarifa eléctrica para los grupos considerados de alto y medio voltaje. Hoy los AB1 tienen un precio medio de 7,91 centavos de dólar por kilovatio hora y pasarán a pagar 10,22 centavos. En el caso de los de medio voltaje, pasarán a pagar 11,64 centavos. Están excluidos de esta medida, por decisión del presidente, asistencia social, bombeo de agua para comunidades campesinas y escenarios deportivos. Otro de los avisos fue la auditoría a la que serán sometidas 3 empresas públicas, Petroecuador, CENEL y CELEC, y que estará a cargo de firmas de talla internacional. En cuanto a los subsidios, indicó que por ahora la eliminación será para el subsidio al diésel del que goza el sector atunero. No aplica para las embarcaciones de pesca artesanal. Pues según los registros del gobierno, son 29 empresas las que concentran el 60% del mismo y que en el último año esa subvención representó 42 millones de dólares para el Estado. Ya en las preguntas de la prensa para conocer los detalles de estos anuncios, la respuesta fue esta. Los ministros del ramo les pueden ofrecer más información sobre esto. Por lo que habrá que esperar todavía para saber cuándo entrarán en vigencia algunas de estas decisiones. Belén Mirizalde, Teleamazonas.
La Cámara de Minería del Ecuador pide un diálogo con el gobierno tras el anuncio de la implementación de una tasa de fiscalización para ese sector que busca recaudar 229 millones de dólares para combatir la ilegalidad. Aunque no se oponen, piden que la medida impositiva sea calculada de forma técnica. Se implementará por primera vez en el Ecuador la tasa de fiscalización minera. Tras este anuncio realizado por la portavoz de gobierno Carolina Jaramillo este lunes durante su debut, el sector minero reaccionó y pidió un diálogo con las autoridades del ramo. Respaldamos el ánimo del gobierno de luchar contra la minería ilegal. Lo que nosotros pedimos como gremio es que la aplicación de estas tasas se hagan de una manera técnica. María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería, sostiene que esta decisión podría afectar la competitividad del país frente a otras naciones de la región. Ecuador es uno de los países con mayor carga tributaria en el sector minero. La Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, será la encargada de operativizar esta tasa y el cobro será diferenciado. Y los porcentajes varían según el régimen, la fase y el número de hectáreas que tiene cada concesión. Así, en esta tabla, la ARCOM detalla los valores que se deberán pagar. La tasa va desde el 15% hasta el 100% y se calcula sobre la base del salario básico unificado por el número de hectárea minera. Con esto, el Estado busca recaudar 229 millones de dólares para fortalecer el combate a la ilegalidad. Así también se anunció que se transparentará la tarifa eléctrica para las empresas de alto y medio voltaje, entre ellas las mineras. La tarifa de generación en el Ecuador, el cual aplica a absolutamente todos, es una tarifa que está subestimada y lo hemos dicho como Cámara desde hace mucho tiempo, pero sí necesitamos que se mantenga el marco tributario. Y lo que el sector sí ve como positivo es la apertura del catastro minero, pero esperan que este proceso sea transparente. Belén Merizalde, Teleamazonas. Repercusiones en el mercado interno y en las exportaciones son los puntos sensibles tras la eliminación del subsidio al diésel. La Cámara Nacional de Pesquería y la Asociación de Atuneros del Ecuador rechazan la medida del gobierno. Con preocupación, así asimila el sector atunero la decisión de eliminar el subsidio del diésel a las empresas que se dedican a esta actividad productiva, pues para el exportador atunero Raúl Paladines, las repercusiones no solamente estarán en el consumo interno, sino también en las exportaciones. Más que todo es que si tenemos una pérdida de competitividad a nivel internacional, podría verse reflejado en disminuciones de puestos de trabajo, lo cual creo que no es la visión de esta medida. Desde la Asociación de Atuneros del Ecuador, la visión no es distinta. Mediante un comunicado también hicieron sentir su postura ante las cifras expuestas por el gobierno. En un texto desglosaron que en Ecuador se consume anualmente más de 1.600 millones de galones de diésel, de los cuales el sector atunero consume apenas el 2.8%, mientras que la totalidad del sector pesquero, el 4%. Lo que esta medida sí generará, indica el texto, es un impacto en la cadena de valor y comunidades que dependen directamente o indirectamente de la pesca como su medio de vida. En este mismo contexto y con el afán de contribuir a la situación del país, resalta el documento. Atunec enumera 5 acciones urgentes a tomarse en cuenta en una mesa compuesta entre el sector público y privado. En los puntos se indica autorizar la libre importación de diésel, eliminar el ISD y aranceles sobre el combustible, aplicar el artículo 35 de la Ley de Fomento Productivo que establece tarifa cero de IVA para insumos y maquinarias del sector pesquero, la eliminación gradual del subsidio y establecer una línea de crédito para modernizar y repotenciar la flota atunera. Astrix Ingrid, Teleamazonas. El gobierno impone un arancel de $20 a los courier 4x4 para proteger la industria textil y el calzado. Este anuncio ya genera las primeras reacciones. Veamos. Es un hecho. El gobierno estableció un impuesto de $20 para el sistema de courier 4x4. Este mecanismo permitía importar paquetes de hasta 4 kilogramos y $400 sin pagar tributos, pero solo para compras de uso personal. No obstante, el mercado ilícito se aprovechó de estos beneficios, generando pérdidas en las rentas del Estado. Así lo detalla Andrés Robalino, viceministro de Producción e Industrias. Las personas, de manera ilegal, estaban utilizando muchas cédulas, pero con 1, 2, 3 o 4 tarjetas de crédito, y por eso el beneficio de no pagar aranceles, no cumplir con reglamentación técnica, ni tampoco pagar IVA.
Según un análisis de esta cartera de Estado, en el 2020 se inició con una importación bajo esta modalidad cuyo rubro no superaba los 102 millones de dólares. No obstante, cerrando el 2024, las compras bajo este sistema alcanzaron los 500 millones de dólares, siendo el mercado más fértil con el 70% de las importaciones, la ropa y el calzado, viéndose así perjudicada nuestra industria por plataformas como Shein y Temu. El último año la industria de confección textil, la pérdida de empleo ha sido alrededor del 7 al 8% y en el sector del calzado del 11%. Que en un futuro no tan lejano se aseguran que estas plataformas deberán ser reguladas. Visión y decisión que también es compartida por la Cámara de Comercio de Guayaquil. Sí es una competencia desigual que vengan productos de otras partes sin pagar impuestos que el comerciante formal sí tiene que pagarlos. A través de este comunicado se informó que desde el gobierno se mira esta decisión con al menos 4 objetivos. Entre ellos también está terminar con la importación de armas que estaba utilizando este sistema. Astrix Ingrid, Teleamazonas. La Asamblea Nacional tramitará este martes en segundo debate la reforma constitucional para permitir la instalación de bases militares extranjeras. La sesión está convocada para las 9 de la mañana. Si en Ecuador se podrá nuevamente instalar bases militares extranjeras, es algo que este martes se definirá en la Asamblea Nacional. A las 9 de la mañana, los 151 legisladores están convocados para el segundo debate de la reforma al artículo 5 de la Constitución. Se requieren al menos 77 votos para quitar la prohibición y desde el oficialismo esperan alcanzarlos. Pero que sobre todo se ponga sobre la mesa las necesidades del país. Hoy vivimos un conflicto armado interno en donde la cooperación internacional es indispensable. Sin embargo, Mariana Yumbay de Pachacutic ya adelanta una negativa. Considera que no se requiere modificar el artículo, sino más bien aumentar un inciso para casos excepcionales. La misma norma constitucional en diversos articulados habla ya de la cooperación internacional y precisamente por aquello se ha posibilitado, por ejemplo, la firma del Estatuto de Fuerza con Estados Unidos. Mientras que la Revolución Ciudadana, que en el periodo anterior lideró la comisión encargada del proyecto, dice que su postura aún está en análisis, pero creen que cualquier medida deberá ir acompañada de un plan de seguridad. A un año del incremento del IVA para la seguridad, creo que es importante medir al gobierno nacional con base en los resultados. Tuvimos el trimestre más violento en la historia del país. El trámite de la reforma parcial a la Constitución llega un mes después de la culminación del informe. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Siete 7:21 de la mañana, 2 conductores de Tricimoto fueron asesinados en el sur de Guayaquil tras negarse a pagar extorsión, según la principal hipótesis que se maneja. Vamos con Eder Cheme, que sigue el tema y nos tiene toda la información. Eder, buen día. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en el sur de la ciudad de Guayaquil y es que en menos de 48 horas 4 conductores de Tricimotos fueron asesinados en la zona 8 que corresponde a Guayaquil, Durán y San Borondón. 2 casos ocurrieron el pasado sábado en el cantón Durán, pero los más recientes se dieron la tarde y noche de ayer en el Guasmo Central de Guayaquil. En uno de los casos, el conductor de uno de estos vehículos livianos fue baleado a plena luz del día, aproximadamente a las 15 horas, cuando se movilizaba por el Guasmo Central con pasajeros a bordo. Según la información proporcionada por elementos de la Policía Nacional, fue interceptado por otros individuos que se movilizaban en motocicletas y que posteriormente le dispararon en varias ocasiones hasta acabar con su vida. El cuerpo de la víctima quedó incluso en la calzada hasta que personal de medicina legal llegó para poderlo trasladar hasta la morgue de la ciudad de Guayaquil. El segundo caso ocurrió aproximadamente a las 19 horas en la cooperativa 19 de agosto, también correspondiente al Guasmo Central del sur de la ciudad de Guayaquil. En este caso se conoce también que este conductor de la Tricimoto iba solo cuando fue baleado también por sujetos que se movilizaban en otra motocicleta. La Policía Nacional maneja como hipótesis las extorsiones en contra de estos vehículos livianos, y es que esta no es la primera vez que esto ocurre en la ciudad de Guayaquil. Las investigaciones en torno a este caso ya están en curso. Es la información. Muy buenos días.
Gracias, Eder. Buenos días. Y una profesora fue baleada dentro de una unidad educativa en Esmeraldas. La policía está investigando. Sofía Weir se encuentra en el recinto Timbre de la parroquia rural de San Mateo con la información. Hola, Sofía. ¿Qué tal, compañeros en estudio? Buenos días. Así es, este hecho violento ocurrió en horas de la tarde de este lunes, justamente en esta unidad educativa, la Unidad Educativa Libertad de Timbre, una escuela bastante pequeña, pero la principal de esta parroquia rural de San Mateo, exactamente en la comunidad de Timbre. Si nos acercamos lentamente, por temas de señal también un poco, vamos a llegar hasta el área donde ocurrieron los hechos. ¿Qué es lo que se conoce hasta ahora? Pues al menos 2 sujetos ingresaron hasta esta unidad educativa y pues atacaron a una docente que se encontraba ya también finalizando su jornada en horas de la tarde, justo donde ustedes están viendo en este momento los cordones de seguridad de peligro que pusieron la Policía Nacional. Es donde ocurrió este hecho. En todo caso, la Policía Nacional sigue investigando este caso y este hecho mientras la profesora trata de recuperarse en esta casa de salud en la ciudad de Esmeraldas. Es la información que tenemos hasta esta hora. Ustedes continúan con más. Buen día. Buen día, Sofía, gracias. Y 6 personas del círculo familiar del cabecilla de los choneros, alias Fito, fueron detenidas en un mega operativo. En la intervención se incautaron 47 bienes inmuebles y se allanaron 4 empresas. Una de estas, exproveedora de servicios de prisiones. Fiscalía investiga un delito de lavado de activos. Para la policía, el operativo Centinela; para la fiscalía, el caso Blanqueo Fito. Se ejecutaron 33 allanamientos en las provincias de Manabí, Guayas y Pichincha. Como blanco, el círculo familiar de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de la organización terrorista Los Choneros, prófugo de la justicia desde finales de 2023, cuando escapó de prisión. En Quito se detuvo a Yandri, su hermano. En Manta fue detenido Jorge Alberto, su cuñado, y en Portoviejo, Ángel, Olivia y José Gregorio, padres y hermanos respectivamente de Verónica Narcisa Briones, una de las parejas sentimentales de alias Fito, quien fue notificada de su detención en la cárcel de mujeres de Guayaquil, donde permanece recluida por un caso de delincuencia organizada. En total, 6 personas. Además, se incautaron 10 autos y 47 inmuebles valorados en 13 millones de dólares, que a decir de la Fiscalía serían de propiedad de alias Fito y su círculo familiar. En rueda de prensa, el ministro del Interior, John Reinberg, dio a conocer que se allanaron además 4 empresas vinculadas al cabecilla de los choneros, donde varios de los detenidos ocupaban cargos directivos. Iris Limpieza, Ferromundo, Transporte de Carga Pesada y Queen Water. Esta última, recordó Reinberg, fue proveedora del SNAI. Una de ellas, según tengo información, fue proveedora de SNAI, la de botellas de agua. Es un tema que está en investigación, vamos a llegar hasta el final de esto, donde esa compañía pertenece, o la gerente de la compañía, es Peñarrieta Tuárez Inda Mariela, ex esposa del ciudadano Adolfo Macías Villamar. Y aunque esta firma ya no figura como proveedora del Estado, continúa activa. Su representante legal no consta en la lista de detenidos en este operativo. El comandante de la Policía Nacional dio información sobre el monto que se habría lavado en la compra de bienes inmuebles y a través de estas firmas. Como movimientos financieros inusuales e injustificados por un valor aproximado de 24 millones de dólares, comprendido en el periodo desde el 2016 al 2024. En este caso, en el que se investiga un presunto lavado de activos, se levantaron otros indicios. En la lista, armas de fuego, municiones, equipos electrónicos y escrituras de compraventa de bienes inmuebles. El Consejo de la Judicatura ha solicitado de forma urgente que se adopten medidas de protección para la jueza que llevará este caso, así como para las instalaciones del Complejo Judicial Norte en Quito. Carlos Acoto, Teleamazonas. Algo más, tras más de 6 horas de audiencia, un juez anticorrupción dictó prisión preventiva para Yandri M., Jorge P., Ángel B., Dolores Z., José B. y Verónica B., los 6 familiares de Adolfo Macías Fito, investigados por el delito de lavado de activos. Sí, como ya lo veíamos, los ahora procesados fueron detenidos en este mega operativo policial ejecutado en 3 provincias del país para atacar la estructura económica del cabecilla de los choneros.